Buenos días. Vamos a resolver una serie de ejercicios relacionados con el tema de óptica geométrica de la EPO. Comenzamos por Julio 18, opción B. Dice: un rayo luminoso entra en un acuario limitado por una pared vertical de vidrio de cierto espesor. Si el rayo incide desde el aire sobre el vidrio formando un ángulo de 30 grados con lo normal, se nos piden calcular dos cosillas. Bien, pues vamos a comenzar, como siempre, con un breve dibujo que explique la situación que se nos está dando. ¿Vale? Tenemos una superficie de separación y un rayo que incide con un ángulo de 30 grados sobre la normal. Tenemos aquí la normal y el rayo que incide formando un ángulo incidente 1 que será de 30 grados. Este rayo se refractará formando un ángulo refractado que deberemos calcular. Y estamos pasando del aire, que tiene un n igual a 1, al agua, que tiene un índice de refracción de 1,33. Bien, pues utilizando la ley de Snell, lo escribimos, utilizamos la ley de Snell, tenemos que n del aire por el seno del incidente tiene que ser igual a n del agua por el seno del refractado. De manera que 1 por el seno de 30 grados tiene que ser igual a 1,33 por el seno del refractado. Bien, entonces despejamos, seno del refractado es igual a 1 dividido entre 1,33 por el seno de 30 grados. De esta manera obtenemos que el ángulo refractado es de 22,08 grados. Bien, fijaros, pero nos piden el ángulo que forma el rayo que entra en el agua con la pared de vidrio. Luego nos están pidiendo este contrario de aquí, ¿vale? El ángulo alfa, por tanto, será 90 menos el refractado, es decir, 67,92 grados. Pasamos a la segunda parte. Dice: calcular la velocidad y la longitud de onda de la luz en el agua, sabiendo que tiene una longitud de onda de 5 por 10 a la 7 metros en el aire. Bueno, nosotros conocemos que para cualquier tipo de onda, la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿vale? En el aire, la luz es una onda electromagnética, se propaga con una velocidad c, por lo que c es igual a la longitud de onda en el aire por la frecuencia. Sabemos que una onda, cuando cambia de medio, su frecuencia permanece constante, ¿vale? Bueno, nos vamos a calcular la frecuencia en el aire. La frecuencia en el aire será, por tanto, la velocidad de la luz entre la longitud de onda en el aire, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 5 por 10 a la menos 7 metros por segundo. Y esto nos da que la frecuencia es 6 por 10 a la 14 hercios, ¿vale? En el aire. Como la frecuencia en el aire es la misma que la frecuencia en el agua, vamos a calcular en el agua. Bien, la longitud de onda en el agua, perdonad, que me he ido. La longitud de onda en el agua será igual, sustituyendo de la expresión anterior, la expresión de aquí arriba, la velocidad de propagación en el agua entre la frecuencia, pero tengo que calcular antes la velocidad de propagación en el agua. ¿Cómo? El índice de refracción en un medio es la división entre la velocidad de la luz en el aire, en el vacío, y la velocidad de propagación en ese medio. Por lo tanto, la velocidad de propagación en el agua será la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción en el agua. 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 1,33. Y esto me da 2,25 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de propagación en el agua. Bien, pues vamos arriba. 2,25 por 10 a la 8 metros por segundo entre la frecuencia, que no ha variado, 6 por 10 a la 14 hercios. Y esto me da 3,8 por 10 a la menos 7 metros. Que fijaros, es lo mismo que decir
380 por 10 a la menos 9 metros, que es lo mismo que decir 380 nanómetros. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dicen que consideremos un vaso de agua en cuya superficie hay una capa de aceite, como vemos en la figura. Un rayo incide desde el aire formando un ángulo de 40 grados con el normal. Dibujar la marcha de rayos y determinar el ángulo de salida del rayo en el agua. Bueno, para dibujar la marcha de rayos, yo la voy a dibujar ya encima de esta superficie, ¿vale? Para que lo entendamos mejor. Entonces, tenemos que el rayo, al impactar, impacta con un ángulo de 40 grados, que será el ángulo de incidencia 1. Se refracta y se transmite por el aceite. Se refracta con un ángulo refractado 1. Impacta sobre la superficie de separación entre aceite y agua con un ángulo que tenemos que medir perpendicular a la normal. Perdón, un ángulo que tenemos que medir sobre la normal, que sería esta. Sería el ángulo incidente 2 y finalmente se refracta sobre el agua con un ángulo refractado 2. ¿Vale? Bien, vamos a hacer nuestros cálculos. Entonces, aplicando la ley de Snell, tenemos que para la primera refracción, n del aire por el seno del incidente 1, que son 40 grados, es igual a n del aceite, ¿vale? n del aceite, que lo voy a poner ya aquí, es 1,42 por el seno del refractado 1. De esta manera el refractado 1 son 26,3 grados. Para la segunda refracción, n del aceite 1,42, vosotros tendríais que ponerlo aquí arriba, ¿vale? Pero es que si no, para poner eso el vídeo se me hace muy largo. Por el seno de 26,3 grados es igual a n del agua, que será 1,33, por el seno del refractado 2. De esta manera, el refractado 2 es 28,88 grados. ¿Vale? Tenemos ahí el dibujo y aquí tenemos los cálculos. Fijaros, si consideramos ahora un rayo procedente del agua, determinar el ángulo de incidencia mínimo en la superficie agua-aceite para que no emerja luz en el aire. ¿Qué significa esto? Si lo que queremos es que no emerja luz en el aire, se tiene que producir el fenómeno de la reflexión total. Bueno, escribiríamos esa frase, lo primero. Y ahora vamos a ver dónde se produce el fenómeno de la reflexión total. Solo se produce si pasamos de un medio más refringente, es decir, con un índice de refracción mayor a uno menor. Entonces, en el agua, al pasar de agua a aceite, estamos pasando de 1,33 a 1,45. Luego, en esta separación, no se puede producir reflexión total. Solo se puede producir en esta porque pasamos de un índice de 1,45 a un índice de 1. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. La marcha de rayos sería algo así. Llega el rayo, se refracta. Bueno, justo ahí no. Llega el rayo, se refracta y al incidir sobre esta superficie, como este ángulo es superior al ángulo límite, se reflejaría. ¿Vale? Bien, pues vamos allá. Vamos a calcular el ángulo límite en la superficie de separación aceite-agua. Tenemos que n del aceite por el seno del ángulo límite será igual a n del aire por el seno de 90 grados. ¿De acuerdo? Bien. N del aceite 1,45 por el seno del ángulo límite será igual a 1, que será n del aire, por el seno de 90 grados. De esta manera vemos que el ángulo límite es de 43,6 grados. Bien, ¿cuál es este ángulo límite? De los que yo he dibujado aquí en amarillo, ¿vale? Sería este de aquí. Este es el ángulo límite. Pero yo quiero calcular este ángulo inicial, ¿vale? Este ángulo inicial, tenemos aquí este refractado 1. Entonces, según este dibujo, vemos que el ángulo límite
el ángulo límite es idéntico que el refractado 1. Bueno, pues vamos a calcular, sabiendo eso, vamos a calcular cuánto vale ese refractado. Bien. Sabemos que refractado 1 es igual al ángulo límite. Por tanto, n del agua por el seno del incidente 1 es igual a n del aceite por el seno de 43,6 grados. De esta manera vemos que el ángulo incidente es 48,75 grados. ¿Vale? Ahí ese sería el rayo de incidencia mínimo en la superficie agua-aceite, que es este rayo, para que no emerja por aquí arriba. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice: un rayo luminoso incide desde el aire sobre un líquido formando un ángulo de 30 grados con la normal a la superficie de separación aire-líquido. Y que el rayo refractado y reflejado forman un ángulo de 130 grados. Vamos a ver qué nos están queriendo decir. Como siempre, comenzamos haciendo un dibujo de lo que queremos. Ahí tenemos nuestra superficie de separación. Tenemos la normal a la superficie, el rayo incidente que forma un ángulo de 30 grados. Bien. Y aquí tenemos el ángulo refractado. CR, y este es el ángulo incidente. Entonces nos dicen que el ángulo refractado y reflejado forman un ángulo de 130 grados. ¿Cuál es el ángulo reflejado? Pues fijaros, como hablábamos, siempre que algo incide sobre una superficie, al final un poquitito acaba reflejándose. Esto de aquí es un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Por lo tanto, el ángulo que forman el refractado y el reflejado, 130 grados, sería esto de aquí. Fijaros que gracias a eso podemos calcular cuánto vale el ángulo reflejado. Sabemos que todo esto de aquí son 180 grados, es decir, 180 grados es igual a el reflejado 30 grados más 130 grados, que es lo que separan a los dos, más el ángulo refractado. Por lo tanto, un ángulo de refracción son 20 grados. Para determinar la velocidad de propagación de la luz en el líquido, acordaros que necesitamos sacar el índice de refracción en el líquido. Con estos datos ya podemos sacarlo. Aplicando la ley de Snell tenemos que n del aire por el seno del ángulo incidente, que era de 30 grados, lo tenemos ahí, es igual a n en el líquido por el seno del refractado, que son 20 grados. ¿Vale? De esta manera sacamos que n del líquido es 1,46. El índice de refracción es, por definición, el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en ese medio. Por lo tanto, la velocidad de propagación en ese medio será c partido por el índice de refracción, 2,05 por 10 a la 8 metros por segundo. Fijaros, otro rayo luminoso se propaga del líquido al aire. Determinar el ángulo de incidencia a partir del cual se produce reflexión total. Eso es determinar el ángulo límite. Hacemos un dibujo. Ahora lo que tenemos es un rayo, ¿vale?, que va a incidir sobre la superficie de contacto con un ángulo límite. Entonces ese rayo no se va a refractar, ¿vale? Pues n del líquido por el seno del ángulo límite será igual a n del aire por el seno de 90 grados. 1,46 por el seno del ángulo límite será igual a 1 por el seno de 90 grados. El ángulo límite es igual a 43,23. Fijaros que me estoy dejando todas las explicaciones que habría que poner en letra, ¿vale? Vosotros las ponéis. Siguiente ejercicio. Septiembre de 2017, opción A. Dice: un rayo de luz incide perpendicularmente sobre una de las caras de una pieza de vidrio 1,48, cuya sección es un triángulo equilátero sumergido en agua. Luego tenemos que aquí esto es n del vidrio y fuera tenemos n del agua. ¿Vale? Vidrio en agua. Determinar el ángulo que forma el emergente con el incidente. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucede.
Y luego el ojo humano puede presentar varios defectos, pues esto es teórico, no lo vamos a resolver ahora mismo. Vamos a fijarnos entonces en lo que sucede en este triángulo, esta refracción. Bien, el rayo incide, ¿vale?, sobre esa superficie. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Pues el ángulo de incidencia se mide sobre la normal, pero es que el rayo incide perpendicularmente a la superficie, con lo cual el rayo pasa sin refractarse. Pasa sin refractarse, llega a esta segunda cara y aquí sí que se refractará porque forma cierto ángulo con la normal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ángulo de refracción? Este de aquí. El ángulo de incidencia. Este es el ángulo de incidencia. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Bueno, pues tenemos que mirarlo en función del triángulo que tenemos. Si estos son 60 grados, todos los vértices son 60 grados. ¿Vale? Y si nos fijamos en este rectángulo que se ha formado aquí, estos son 90 grados, con lo cual este ángulo que tenemos aquí, como todos tienen que sumar 180, este ángulo que tenemos aquí será 90 menos 60, es un ángulo de 30. Este es 30 grados. Por lo tanto, el ángulo I son 60 grados, porque aquí forman un ángulo recto. ¿Vale? Bien, pues vamos allá con la refracción. Aplicando la ley de Snell tenemos que n del vidrio por el seno de 60 grados es igual a n del agua por el seno del ángulo refractado. ¿Vale? Vamos a sacar el ángulo refractado. El ángulo refractado es de 74,75 grados. 74,75 grados, que serían estos de aquí. ¿Vale? El ángulo refractado. Bien, vamos a comprobar, como pasamos de un medio más refringente a uno menos refringente, vamos a comprobar que no haya reflexión total. Y si la hay, veremos cómo salir. Comprobación de que no hay reflexión total. Pues calculamos el ángulo límite. N del vidrio por el seno del ángulo límite será igual a N del agua por el seno de 90 grados. ¿Vale? De esta manera tenemos que el seno del ángulo límite es N del agua 1,33 entre 1,45. El ángulo límite es igual a 66,53 grados. Fijaros que como nuestro ángulo de incidencia, que es de 60, es menor que el ángulo límite, no se produce reflexión total. Sin embargo, lo que el ejercicio me pide es determinar el ángulo que forma el rayo emergente con el incidente. ¿Vale? Es decir, si nosotros continuamos el rayo emergente, ¿qué ángulo forman el uno con el otro? Bueno, pues este ángulo ya hemos visto cómo se calcularía en un prisma triangular. Tenemos que ese ángulo, que es delta, es igual a incidente más refractado menos el ángulo que forma el lado opuesto del triángulo. Como es un triángulo equilátero, será 60 grados. Bien, pues esto es 0 grados que forma el incidente más el refractado, que son 74,75, menos 60 grados, que es el ángulo del triángulo. Y esto nos da, en este caso nos daría menos 15, que me da lo mismo, más 15 aproximadamente. 15 grados de diferencia sería ese ángulo rojo de ahí. Bien, el siguiente, septiembre de 2013, opción B. Nos piden en un primer lugar explicar brevemente el fenómeno de la dispersión de la luz. Esto está en la parte teórica, no lo vamos a ver. Vamos con el ejercicio. Un rayo de luz blanca incide sobre un prisma equilátero de vidrio, tal y como refleja la figura. El índice de refracción para el color violeta es S, el rojo 1,61. ¿Qué ángulo formaron los rayos asociados a dichos colores cuando emerjan del prisma? ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Vamos a resolver primero el problema para el rojo y luego lo hacemos para el violeta. ¿Vale? Entonces tenemos que la luz blanca incide con ese ángulo. Se refractará, ¿vale?, con un ángulo de refracción R1, que será ese. Impactará sobre la cara opuesta del triángulo,
perpendicular, ahí estará normal. El ángulo de incidencia I2 es este. Y el rayo se volverá a refractar. Será ángulo de refracción 2. Entonces, la clave está en sabiendo R1, que lo vamos a calcular ahora, calcular cuánto vale I2 para poder hacer esta refracción. Entonces, fijaros en este triángulo que se nos forma aquí, con las normales. ¿Vale? Bien. Si yo consigo saber cuánto vale ese ángulo gamma, ya puedo calcular la relación que hay entre R1 e I2. Pero vamos por partes. Vamos a hacer primero la primera refracción. Entonces, la primera refracción, acordaros que lo vamos a hacer primero, lo voy a poner aquí, para el rojo, para el rayo rojo. ¿Vale? Primera refracción. Tenemos que n del aire, ¿vale?, por el seno del ángulo incidente, que son 57 grados, es igual a n del vidrio para el rojo por el seno del refractado 1. Este refractado 1 es 31,4 grados. Vale. Para la segunda refracción será n del vidrio para el rojo por el seno del incidente 2, que tendremos que calcular ahora. Será igual a n del aire, que es 1, por el seno del refractado 2. Entonces vamos a ver cuánto vale ese incidente 2. Bien, vuelvo al triángulo. Si yo me fijo, al prisma. Si yo me fijo en este prisma, ¿vale?, ese ángulo gamma está relacionado con este cuadrilátero que se nos forma aquí. ¿Vale? Los lados interiores de un cuadrilátero deben sumar 360 grados. Luego 360 tiene que ser la suma de este ángulo de aquí arriba, que son 60. Este ángulo de aquí, que es recto, luego son 90. Este ángulo de aquí, que es recto, que también vale 90 grados. Y finalmente, gamma. Por lo tanto, gamma es igual a 120 grados. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo, si yo ahora me fijo en el triángulo formado por R1, I2 y gamma, ¿vale?, los tres tienen que sumar 180 grados. 180 grados tiene que ser igual a R1 más I2 más gamma, que gamma son 120 grados. Entonces, para el caso del rojo tenemos que, como 180 tiene que ser igual a R1 más I2 más 120 grados, I2 es igual a 28,66 grados. Entonces, el refractado 2 para el rojo es de 50,42 grados. Bien. Hacemos lo mismo para el color violeta. Ya no lo hago. Ya hago todos los cálculos. Para el violeta tenemos que el refractado 1 son 29,94 grados. Haríamos lo mismo, ¿eh? De la misma manera, el incidente 2 sale 30,06 grados, de manera que el refractado 2 del violeta es de 57,30 grados. Luego, ¿qué ángulo formarán el rojo y el violeta cuando emerjan uno y otro? ¿Qué ángulo formarán? Bueno, pues el uno menos el otro. Formarán un ángulo, llamadlo como queráis, que será R, el 1 menos el otro, del violeta menos R del rojo. 57,30 menos 50,2, es decir, 6,88 grados. Y eso sería. Bien, en el siguiente ejercicio nos dicen que el depósito de la figura tiene las paredes de vidrio y contiene agua en su interior. Entonces, ¿qué ángulo formará el rayo emergente con la cara exterior del depósito si el ángulo de incidencia es de 75 grados? Nos fijamos en el dibujo que encima ya nos lo han hecho. Tenemos que este ángulo van a ser 75 grados. Este va a ser el ángulo de incidencia 1.
aquí tenemos el ángulo de refracción 1, ¿vale? Y vamos a la segunda refracción. La segunda refracción tiene lugar entre la superficie de separación agua y vidrio. Luego la normal es una perpendicular de este estilo. Este será el ángulo de incidencia 2 y este pequeñito de aquí el de refracción 2. Y luego volvemos a tener otra refracción, aquí tenemos la normal, ¿vale? Este de aquí será el ángulo de incidencia 3 y aquí tenemos el de refracción 3. No confundirse con los ángulos, ¿de acuerdo? Pues nada, poco a poco. Bien, primera refracción. N del aire por el seno de 75 grados es igual a N del agua por el seno del refractado 1. El ángulo refractado 1 es igual a 46,57 grados. Bien. Segunda refracción. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia 2? Fijaros que el ángulo de refracción 1 y el de incidencia 2 forman un triángulo de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de incidencia 2 será igual a 90 menos el de refracción 1. ¿Vale? Eso significa que el ángulo de incidencia 2 es 43,43 grados. N del agua por el seno de 43,43 grados es igual a N del vidrio por el seno del refractado 2. El ángulo refractado 2 es, por tanto, 37,55 grados. ¿Vale? Tercera refracción, nos fijamos en los ángulos. El ángulo de incidencia I3 es el mismo que R2. ¿Vale? Pues N del vidrio por el seno del refractado 37,55 será igual a N del aire por el seno del refractado 3. De esta manera, el refractado 3 es 66,1 grado. Pero fijaros, el ejercicio me pide el ángulo que forma el rayo emergente con la cara exterior del depósito. El ángulo que forma el rayo con la cara exterior del depósito es el contrario. Luego el ángulo alfa que me piden será 90 menos R3. ¿Vale? Ese será el ángulo que a mí me piden. Y eso son 23,9 grados. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, vamos a comprobar que lo hemos hecho bien y que no nos hemos dejado una reflexión total por medio, no sea que haya reflexión total. Solo puede haber reflexión total en una de ellas, en la que pasemos del medio más refringente al menos refringente. ¿Cuál es esa refracción? La 3, que pasamos del vidrio al aire. De manera que, comprobación que no existe reflexión total. Tenemos que N del vidrio por el seno del ángulo límite será igual a N del aire por el seno de 90 grados. El ángulo límite en esa refracción es de 41,81 grados. ¿Vale? De manera que, si el ángulo de incidencia es mayor que este ángulo, se producirá reflexión total. Vamos a ver, y resulta que el ángulo de incidencia es 37,55. ¿Vale? Por lo tanto, lo hemos hecho bien, no se produce una reflexión total. Bien, el siguiente ejercicio dice: un rayo de luz incide desde el aire sobre la cara vertical de un bloque de vidrio de forma cúbica y de índice de refracción n igual a 1,5, con un ángulo de incidencia de 30 grados. Sobre la cara superior de ese bloque se coloca una plancha de otro vidrio de diferente índice de refracción. Dice: ¿cuál debe ser el valor máximo del índice de refracción del vidrio de la plancha para que exista reflexión total en la superficie de contacto entre el bloque y la plancha? Bueno, pues vamos a ver la marcha de rayos de nuestro dibujo. Tenemos que el ángulo de incidencia alfa i, ¿vale? A esto le podemos llamar el incidente 1. Tendríamos aquí el refractado 1. ¿Cuál será el ángulo de incidencia 2? Pues perpendicular a la normal de la superficie, que es esta de separación de los medios. Tenemos que este de aquí es el ángulo de incidencia 2. ¿Vale?
que ese ángulo queremos que sea mayor que el ángulo límite para que haya reflexión total. ¿Vale? Bien, pues vamos a ir por partes. Empezamos con la primera refracción de todas las que tenemos. ¿Vale? Primera refracción, tenemos que n del aire por el seno del incidente 1, que son 30 grados, tiene que ser igual a n del vidrio, 1,5, por el seno del refractado 1. Este primer ángulo refractado, el refractado 1, es de 19,47 grados. Bien, si nos fijamos en ese triángulo que tenemos ahí, este de aquí, vemos que el incidente 2 es 90 menos el refractado 1, por eso de que dentro de un triángulo rectángulo, pues todos los ángulos tienen que sumar 180 grados. ¿Vale? Por lo tanto, el ángulo incidente 2 es 90 menos 19,47 grados. Esto nos da que el ángulo incidente 2 es 70,53 grados. Bien. Entonces, queremos que se produzca reflexión total. Para que se produzca reflexión total, este ángulo de incidencia 2 debe ser el ángulo límite. N del vidrio por el seno de 70,53 tiene que ser igual a N del nuevo vidrio, que no sabemos, por el seno de 90 grados. ¿Vale? De esta manera podemos obtener que N, ¿vale?, esta N del vidrio es 1,50, vamos a obtener que la N del segundo vidrio debe ser de 1,41. ¿Vale? Entonces, si la N es mayor de 1,41, pregunta, ¿se produce o no se produce reflexión total? Pensad un momento, que es el apartado B. Si el índice de refracción de dicho vidrio es mayor que el calculado en el apartado anterior, ¿saldrá el rayo por la cara superior? Bueno, si n es mayor de 1,41, no se produce reflexión total. Solo se produce una refracción. ¿Por qué esto es así? Acordaros que pasamos de un medio más refringente a uno menos refringente. Y cuanto mayor sea la diferencia, menor es el ángulo límite. ¿Vale? Luego, si el segundo medio es casi parecido al primero, pues va a ser muy difícil que se produzca el fenómeno de la reflexión total. Vamos con el siguiente. Septiembre de 2014, opción A. Un haz luminoso de longitud de onda en el aire 600 nanómetros de longitud pasa de ese medio al diamante con índice de refracción 2,42. Calcule la frecuencia y longitud de esta radiación monocromática cuando recorre el diamante. Bueno, muy sencillo. Bien, este haz de luz tiene una longitud de onda en el aire de 600 nanómetros. ¿Vale? Nos dan el índice de refracción del diamante. ¿Qué sabemos? Que la velocidad de propagación de una onda en el vacío es c, que es igual a la velocidad por la frecuencia. Por lo que la frecuencia es igual que la velocidad de propagación entre la longitud de onda. De esta manera, 3 por 10 a la 8 metros por segundo es la velocidad a la que se mueve la onda, entre 600 por 10 a la menos 9 metros, ya que la frecuencia de la radiación es 5 por 10 a la 14 hercios. ¿Vale? Bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el índice de refracción del diamante es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el diamante. Pues de esta manera calculamos la velocidad en el diamante, que será de 1,23 por 10 a la 8 metros por segundo. Fijaros que al pasar de un medio a otro, la velocidad ha pasado de 3 por 10 a la 8 metros por segundo a 1,23 por 10 a la 8. Entonces, si la velocidad ha cambiado, ¿vale? Perdón, esto era la longitud de onda. Si la velocidad ha cambiado es porque o la longitud de onda o la frecuencia o las dos han cambiado. Pero ya vimos que la frecuencia no cambia, que una modificación en la velocidad de la onda al pasar de un medio a otro es debida a una variación en la longitud de onda. Por tanto, ¿cuánto varía esa longitud de onda? Pues la velocidad de propagación de la luz en el diamante será la longitud de onda en el diamante por la frecuencia.
de esta manera, la longitud de onda en el diamante es igual a la frecuencia dividida entre la velocidad de la luz en el diamante, y eso nos da 2,5 por 10 a la menos 7 metros, que equivale a 250 por 10 a la menos 9 metros, que equivale a, así lo dejamos bonito, 250 nanómetros. Y así estaría. Buenos días, vamos a resolver en este vídeo 9 ejercicios de óptica geométrica. Yo creo que con estos 9 ejercicios hemos visto casi todas las modalidades de ejercicios que puede haber en este bloque de la asignatura. Vamos con septiembre de 2015, opción B. Dice, entre dos láminas horizontales de vidrio, que vemos ahí a la derecha, hay una capa de glicerina. Vale. Si desde el aire incide un rayo de luz formando un ángulo de 30 grados con la vertical, con la normal, determina el ángulo que forma el rayo incidente con el rayo emergente de la estructura. ¿Vale? Nos piden calcular desde que el rayo entra hasta que el rayo sale qué diferencia va a haber. Bien, pues vamos a hacer un pequeño esquema de la situación que nos dice el ejercicio. Aunque lo tenemos ahí el dibujo, vamos a hacer nosotros nuestro propio dibujo. Ahí están nuestras capas y tenemos que venimos del aire, con n del aire, que ya sabemos que va a ser 1. Vamos a pasar al vidrio, que tendrá un índice de refracción n del vidrio, luego a la glicerina, ng, luego volvemos al vidrio y luego volveremos al aire. Entonces, fijaros que vamos a tener 4 superficies de contacto, con lo cual va a haber 4 refracciones. Vamos a ver cuáles son esas 4 refracciones. Bien, si el rayo viene del aire, pues viene aquí e impacta sobre la primera superficie de contacto, ¿vale? Con un ángulo de incidencia que será este de aquí, medido desde la normal, I1 lo vamos a llamar. El rayo se refractará, ¿vale?, con un ángulo de refracción R1. Y sigue y pum, 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 impacta contra la segunda superficie de contacto con un ángulo de incidencia I2. Fijaros que I2 va a ser igual que R1. ¿Vale? Fijaros que esos dos ángulos son idénticos. El rayo continúa desplazándose, ¿vale? Se refracta con un ángulo de refracción R2 e impacta contra la siguiente superficie. La siguiente superficie forma un ángulo de incidencia con la normal, que será I3. Se refracta con un ángulo de refracción R3. Sigue avanzando el rayo a través del vidrio y choca con la superficie de separación vidrio-aire. Se refracta choca con un ángulo de incidencia índice 4 y sale con un ángulo formado desde la normal, que será el de refracción 4. ¿Vale? Fijaros que lo que tenemos son 4 refracciones. ¿Vale? La primera refracción en la primera superficie, la segunda refracción en la segunda superficie, en el vidrio NG, la tercera refracción en la tercera superficie y la cuarta refracción cuando pasa del vidrio al aire. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer van a ser los cálculos para todas estas refracciones. Vamos allá. Para la primera refracción, bueno, vosotros ya sabéis que lo tenéis que explicar un poco mejor, pero yo como estoy con el iPad escribiendo, pues es que no me da para más. Bien, la primera refracción, aplicando la ley de Snell, que ya sabéis que es n por el seno del incidente es igual a n del refractado por el seno del refractado. Tenemos que n del aire por el seno del ángulo incidente 1, que nos dice el ejercicio son 30 grados, será igual a n del vidrio por el seno del refractado 1. ¿De acuerdo? Bien, este ángulo refractado 1 es de 18,21 grados. Bien, esta refracción ha sido la del aire al vidrio. Vamos con la segunda refracción. La segunda refracción es en la que pasamos del vidrio a la glicerina. Sería esta de aquí. Bien, pues lo mismo. N del vidrio por el seno del incidente 2. Fijaros que el incidente 2 coincide con el refractado 1. 18,21 grados es igual a n de la glicerina por el seno del refractado 2. De esta manera sacamos que el refractado 2, el ángulo refractado 2, es 19,89 grados. ¿Vale?
Muy bien. Seguimos. Vamos a pasar a la tercera refracción. La tercera refracción pasamos de la glicerina al vidrio. La glicerina tiene un índice de refracción que tenemos ahí en el ejercicio ahí arriba de 1,60. 1,60. Y el vidrio de 1,47. Entonces, fijaros, estamos pasando de un medio con un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor, con lo cual es posible que se dé el fenómeno de la reflexión total. Ojo, es posible que se dé el fenómeno de la reflexión total. Entonces vamos a calcular cuál sería el ángulo límite, ¿vale?, para la separación glicerina-vidrio. No sea que estemos superando ese ángulo límite y tengamos una reflexión total. Bien, para ello tenemos que n de la glicerina por el seno del ángulo límite es igual a n del vidrio por el seno de 90 grados. Tenemos entonces que el ángulo límite es igual a 62,56. ¿Qué significa esto? Que para cualquier ángulo de incidencia desde la glicerina al vidrio mayor que esto, habrá reflexión total. Como nuestro ángulo de incidencia es 19,89, no tenemos una reflexión total. Perdón si he dicho antes refracción total, una reflexión total. Por lo tanto, calculamos la tercera refracción como una refracción normal. Tercera refracción. N de la glicerina por el seno del incidente 3, que es 18,21, que es igual que el refractado 2. Uy, 18,21 no. 19,89 grados es igual a N del vidrio por el seno del refractado 3. El refractado 3 es 18,21 grados. ¿Vale? Pasamos, cuarta refracción. En la cuarta refracción pasamos del vidrio, que tiene un N de 1,47, al aire, que tiene un N de 1. Entonces nos vuelve a pasar lo mismo. Al pasar de un medio más refringente a uno menos refringente, tenemos que comprobar que no esté habiendo una reflexión total. El ángulo límite para la separación vidrio-aire sería N del vidrio por seno del ángulo límite, será igual a N del aire por el seno de 90 grados. De esta manera, el ángulo límite es igual a 38,68 para este caso. Vemos que nuestro ángulo de incidencia es de 18,21 grados, que sería el incidente 4, con lo cual no hay reflexión total. Calculamos la cuarta refracción sin mayor problema. N del vidrio por el seno del incidente 4, que es 18,21 grados, será igual a N del aire por el seno del refractado 4. Y el refractado 4 nos da 30 grados. Entonces, ¿qué ángulo forman los rayos incidente con el emergente de la estructura? El incidente de la estructura era este de aquí, que formaba 30 grados con la horizontal, perdón, con la vertical. El emergente es este de aquí, que forma 30 grados también con la vertical. Luego el ángulo que forman el rayo incidente con el final, ¿vale? Es decir, el rayo que forman el ángulo que forman el incidente 1 con el refractado 4, ¿vale?, es de 0 grados. Son, por tanto, dos rayos paralelos. Y así estaría.